Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la tercera charla ya de este tercer ciclo de instrumentación. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del monitoreo de arsénico, hierro, manganeso y turbidez en aguas, principalmente enfocado a aguas de pozos. Bueno, como ha sido la tónica, la estructura de la presentación va a ser la misma que los otros días. Básicamente, Pablo va a hacer su presentación. Ustedes pueden hacer sus consultas y preguntas a través del chat o de la sección preguntas y respuestas, preguntas de Zoom. Al final vamos a tratar de contestarlas todas dentro del tiempo que tenemos disponible. Para partir, quiero hacer una pequeña presentación de Simtex, para los que no nos conocen. Simtex, bueno, esta es nuestra oficina, estamos ubicados en Providencia, en Santiago. Nuestra empresa partió del año 96, principalmente enfocado a hacer la medición de parámetros en línea. En el 2005 se agregó la división de bombas, 2009 división de equipos y 2014 división de filtración. Actualmente nuestro organigrama está dividido, el área comercial, básicamente en dos grandes grupos. El área de instrumentación, donde tenemos ingenieros de venta en cada una de las zonas del país, más un ingeniero de ventas que es transversal, que ve exclusivamente lo que es el área de bombas. Y el área de proyectos, que básicamente, bueno, acá me faltó actualizar un poco el organigrama, pero hay tres ingenieros más de ventas que ven cada una de las zonas del país. El servicio técnico y soporte, que es una de nuestras partes fundamentales en la compañía, que dan todo el soporte post-venta, está compuesto por un encargado de servicio técnico, más 4 técnicos en terreno, ingenieros de servicio, y una persona que se dedica exclusivamente a lo que es mantención de equipamiento en nuestro laboratorio acá en Santiago. Como les comentaban, bueno, Simtex se especializa en lo que es medición de parámetros físicos y químicos, principalmente en agua, aguas limpias, agua potable, aguas hervidas, purificación de agua, hidrología, oceanografía, plantas de osmosis inversa, procesos industriales, etc. Importante destacar que nosotros nos adecuamos a lo que el cliente necesita, por lo tanto podemos entregar proyectos llave en mano o simplemente suministrar los equipos, apoyar en la puesta en marcha, capacitar al personal, asesorar los montajes, en el fondo lo que el cliente ustedes requieran, nosotros nos adecuamos a sus requerimientos. Una pasada rápida por las principales marcas que representamos y líneas de negocio. Teledyne ISCO, compañía americana, especializada en lo que es medición de caudal en canales abiertos y en el muestreo de agua. De hecho, ahí se ven los muestreadores automáticos, medidores de caudal y de nivel, principalmente son ultrasonido, equipos portátiles, y también tenemos un equipo que mide caudal en canales abiertos a través de la tecnología láser, sin contacto con el fluido. Con ISI o WiSight, el grupo Xylem, equipos portátiles de medición de parámetros, medición de oxígeno, conductividad, pH, etc. Y equipos multiparamétricos fijos, donde ahí tenemos básicamente los mismos parámetros: oxígeno suelto, pH, conductividad, nitrato, fosfatos de cubo, sólidos suspendidos, turbidez, etc. Línea MJK, que también es del grupo Xylem, con los electromagnéticos, los clásicos caudalímetros para tubo lleno, y sensores de nivel hidrostático de distintas medidas y distintos materiales dependiendo del fluido que se requiera medir. La marca ATI, básicamente son equipos de medición de parámetros en línea de proceso, como cloro, ozono, también hay gases, ácido sulfídrico, dióxido de cloro, clorogás, etc. Sontex, que también es del grupo Xylem, también es medición de caudal en canales abiertos, pero a diferencia de Teledyne ISCO, están más enfocados hacia lo que es medición en ríos, canalizaciones, hacer baterimetría, aforos de canales, etc.
Equipos propios, tiempo de tránsito portátil, que son los equipos que se usan para hacer contrataciones en tubería llena y contratar otros por los caudales. En línea bombas, trabajamos con Dosivac, bombas de anillo vacío, sopladores, etcétera, también bombas dosificadoras, y Pulsafeeder con bombas dosificadoras, esta línea es americana, con productos de alta viscosidad o los clásicos hipoclorito sodio y otros químicos. Con Coflo tenemos lo que son los mezcladores estáticos y probetas de calibración. Primix también son mezcladores estáticos, pero ya más enfocados hacia la minería, por lo tanto se diseñan mezcladores estáticos específicos para el proceso que lo requiere. También fabricamos canaletas Parchal, Palmer-Bolus, vertederos, básicamente los dispositivos primarios para poder hacer medición de caudal. En el área de filtración y equipos de proceso, contamos con filtros prensa, filtros de anilla y filtros automáticos, plantas compactas como tamices rotatorios, filtros parabólicos, difusores, plantas de pretratamiento con la línea Estruagua de origen español. En Dosivac tenemos sopladores, la diferencia de los clásicos que hay en el mercado, que son trilobulares, que tienen una serie de beneficios. Estanques de acumulación, trabajamos principalmente con Permastor de origen inglés, y también tenemos una opción de estanques australianos cuando ya se requiere un estanque más económico. Con Bulk tenemos cajas térmicas para la instrumentación, esto principalmente enfocado hacia la minería o en procesos donde el ambiente es altamente corrosivo. Tenemos cajas térmicas para proteger todo lo que es equipamiento de instrumentación. También construimos filtros de acero. Esto todo es a pedido depende del requerimiento, carbón activado, antracitas, multimedia, medias de filtración especial, etc. Membranas de osmosis inversa, bueno, además de los equipos de osmosis inversa, también tenemos todos los insumos que corresponden, membranas, con AWC para los químicos antiincrustantes, medias filtrantes específicas como carbón activado, resinas de intercambio iónico para los ablandadores, estanques de fibra, esto a medida, antracitas, green sand, etc. Ahora, además de del equipamiento, también damos el servicio de contratación de caudalímetros según la norma chilena 3205, donde ocupamos equipos certificados, principalmente son tiempo de tránsito y molinetes para canales abiertos, y entregamos el servicio con el informe que corresponde según la norma chilena. Entonces, bueno, después de esta introducción, le damos el pase a Pablo, que nos va a hacer su presentación el día de hoy. Pablo, ¿estás por ahí? Hola. Se ve el PowerPoint, no la presentación. ¿Ahora sí? Ahí sí, perfecto. Perfecto, ¿me escuchan bien entonces? Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Pablo Poza, soy ingeniero de ventas y aplicaciones de instrumentación acá en Simtech. Primero agradecerles por su participación a quienes están conectados y nos han ido siguiendo durante la semana en este tercer ciclo de webinars que estamos exponiendo. Hoy día el tema que vamos a tratar tiene que ver con los metales en el agua. Bueno, y hierro, manganeso, arsénico y turbidad. ¿Por qué elegimos estos metales? Porque, bueno, nosotros estamos en permanente contacto con nuestros clientes y son metales que lo que tienen en común es que nos consultan con mucha frecuencia. Por el lado de filtración consultan mucho cómo eliminarlos, qué soluciones existen para abatirlos. Y por el lado de instrumentación nos consultan mucho por las tecnologías que existen para medirlo. A veces hay poco conocimiento de qué tecnología elegir, qué tipo de método es más apropiado, cómo conversa ese tipo de metodología con las normas. Y un poquito en esa línea es lo que vamos a tratar en esta presentación de hoy.
¿ya? Primero vamos a hablar un poquito en general de los metales, la presencia en Chile y cuáles son los problemas que están en las diferentes localidades. Después los voy a llevar a profundizar un poquito más en el arsénico. Voy a profundizar un poco más en este tema porque es el parámetro por excelencia en, en las investigaciones que se han hecho en Chile y las diferentes problemáticas, sobre todo en el norte. Hay estudios muchos estudios que se han realizado con respecto a este tema, así que ahí les voy a comentar un poquito qué se trata, y después lo voy a llevar a las tecnologías que nosotros tenemos más actualizadas para el control de este importante parámetro. Vamos a pasar después rápidamente por algunas tecnologías para control en línea de hierro y manganeso. Y finalmente vamos también a hablar de la turbidez. La turbidez bueno, no es un metal, pero es un parámetro que tiene una gran cantidad de aplicaciones. Desde el agua, desde la captación de agua potable hasta el tratamiento, muchas, tiene muchas aplicaciones, y acá el aporte que les queremos dar es cómo elegir cómo elegir la tecnología más apropiada de acuerdo a los diferentes escenarios de agua que nos podemos encontrar. La turbidez tiene aplicación incluso en la industria de la cerveza y el vino para el control de calidad. Así que es un parámetro indicador de calidad de agua muy ampliamente utilizado, incluso en la industria de alimentos. Bueno, vamos avanzando. Bueno, los metales se encuentran en el agua de manera natural por la erosividad de las lluvias o por el viento. Existen también fuentes antropogénicas de emisión, es decir, que son fuentes producidas por la actividad humana, principalmente residuos industriales, pasivos de las mineras, industrias que utilizan metales como hierro y aluminio para la sedimentación o floculación de otros contaminantes. Si podemos clasificar los grupos de contaminantes, tenemos los metales alcalinos, como el sodio y el potasio, los alcalinoterros, como el calcio y el magnesio, y los metales en traza. Y acá tenemos los tres mencionados: arsénico, hierro, manganeso. Estos metales en trazas, si bien es cierto, se encuentran en bajos niveles de concentración en el agua, pero a pesar de que son bajos sus niveles, pueden tener efectos negativos en la salud de las personas, a pesar de que sean a niveles de traza. Bueno, un pequeño escáner ¿cierto? De nuestro mapa. Bueno, nuestro país, como es tan largo y tenemos diferentes geografías, en la zona norte nos encontramos con... Bueno, este es un mapa hídrico que saqué de los escenarios hídricos, que es un sitio web de la Fundación Chile con otros centros de investigación. Y acá, por ejemplo, nos señala que en el norte hay alta presencia de arsénico, cobre, cadmio, por ejemplo, cobalto. Por la zona central nos encontramos menos metales. También se nos repite el arsénico, principalmente por las aguas de pozo que están en la zona norponiente de la ciudad, de Santiago. En la zona central también nos encontramos con alta presencia de nitratos, que esto es principalmente por la actividad agrícola. Se contaminan las napas subterráneas por los fertilizantes que, que existen en esa zona, por todo lo que es la cuenca del río Maipo. Hacia el sur nos encontramos con mercurio, níquel y cobre principalmente, hacia la zona austral. Bueno, acá no lo coloqué, pero también en este mismo sitio web habían también estudios de índices de la calidad de agua, índices generales, y también nos encontramos con que en la zona norte los índices de calidad de agua son más bajos con respecto a la zona sur. Esto es aguas superficiales naturales, ya, antes del tratamiento. Por lo mismo también después del tratamiento es diferente para cada zona del país, se ocupan diferentes técnicas de tratamiento. Bueno, los metales no se degradan naturalmente y pueden ser tóxicos a concentraciones relativamente bajas. Afectan la vida acuática
inhiben los tratamientos biológicos y también los químicos. Respecto a la toxicidad y efectos que tienen sobre la salud los diferentes metales, bueno, acá en las tablas les comparto información general de algunos, pero vamos a detenernos un poquito más en lo que nos estamos enfocando hoy día, que sería el arsénico. Por ejemplo, el arsénico lo encontramos como arsénico +3, +5 o metilado. La forma más tóxica del arsénico es el arsénico +3. El manganeso lo podemos encontrar como manganeso +2, +3 o +4. Y el hierro en fierro +2, fierro +3, que el fierro +2 es más soluble y el fierro +3 es más insoluble. Bueno, respecto a los efectos sobre la salud, por ejemplo, ¿qué efecto nos puede causar el arsénico? Pigmentación en la piel está muy relacionado a estudios, y estudios así lo demuestran, a tendencias con aparición de cáncer. Ya les voy a hablar un poquito más de eso. Bueno, para ir avanzando les voy a dar algunas definiciones que nos pueden servir un poquito para ir comprendiendo algunos temas más específicos hacia adelante. Cuando hablamos de metales totales, y esto se lo menciono porque también está relacionado a cómo reportamos los resultados en las normativas que nos piden controlar los metales. Los metales totales, por definición, es la concentración de metales presente en una muestra de agua que no está filtrada. Cuando hablamos de metales disueltos, son metales presentes en una muestra de agua que pasan a través de un filtro de membrana de 0,45 micrómetros. ¿Ya? Esa es la referencia para hacer esta distinción entre metales disueltos o no disueltos. Y los metales suspendidos son aquellos que quedan retenidos en ese filtro de 45 micras. ¿Ya? Respecto a la regulación normativa, en todas las normas nos encontramos con regulación en relación a los metales. Pero, por ejemplo, si ustedes están haciendo algún estudio de calidad de agua, es bien importante esto en cómo se reportan los resultados, porque, por ejemplo, la norma 1333, que es para riego, el decreto 609 y el 90, expresan los límites, las tablas, si nos vamos a las tablas de esas normas, están los límites máximos permitidos, pero hablan de la concentración del metal. En cambio, el decreto 46 y la norma de agua potable son más específicos en indicar que es metal total lo que se tiene que reportar como resultado. Pero si nos vamos a las normas secundarias de calidad de agua, que son las más recientes que han incurrido y las más actualizadas, hace la distinción de la concentración del metal total y la concentración del metal disuelto. ¿Por qué se hace esa distinción? Porque el metal en su forma disuelta se incorpora más fácilmente al organismo en vivo. Ahora, ¿qué pasa con las normativas que solamente indican concentración de metal? Bueno, tengo que suponer que se refiere a la concentración de metal total. Por eso, como les decía, si se está haciendo algún estudio de calidad de agua, hay que tener ojo con esto de protección de la seguridad de las personas en este caso y evitar una bioacumulación en el organismo de los metales. Hablar sobre metales totales o controlar los metales totales nos va a dar un buen margen de seguridad mientras no se disponga de mayores estudios sobre la especiación del metal, su accesibilidad y biodisponibilidad. Es un poco el tip. Bueno, ahora vamos a entrar en materia específica de lo que es el arsénico. El arsénico naturalmente, bueno, la presencia en Chile tiene un origen volcánico y también tiene un origen antrópico por las fundiciones de cobre. Los medios impactados por el arsénico son en menor medida el aire,
principalmente el agua, los suelos también se contaminan con arsénico e indirectamente los alimentos. Ahora, ¿por qué los alimentos? Porque, bueno, si tengo un suelo contaminado con arsénico, dependiendo de los cambios de pH, el pH va a tener un efecto en la solubilidad de ese metal. Por lo tanto, si está creciendo un cultivo de lo que sea, y se dan las condiciones para que ese alimento absorba el metal, después bueno, el metal se va a contaminar de esa manera. Y también va a llegar a nuestro organismo. Por eso también es importante considerar la contaminación o el efecto que pueden producir los metales tóxicos en el suelo. Pueden llegar también indirectamente a nosotros a través de un alimento. Se puede encontrar en el agua el arsénico como arsénico +3, +5 o metilado. La EPA, que es la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, establece que el estándar máximo de arsénico para el agua potable debe estar en las 10 partes por billón, o 0,01 miligramos por litro. Nuestra norma chilena de agua potable también establece ese mismo límite máximo permitido de arsénico en el agua potable. Bueno, los casos de investigación en Chile más de más alto impacto, ¿cierto? Han sido en todo lo que es la segunda región, en Antofagasta, porque es la región que tiene más presencia de arsénico de forma natural en el agua. Ya, estos apuntes son un estudio que realizó, bueno, una investigadora, Ana María Sánchez, junto a otro equipo de investigadores, bien destacado en el tema del arsénico. Bueno, los estudios de ellos son académicos de la Universidad de Chile y sus estudios han tenido incluso, han servido para establecer modificaciones a nivel normativo, incluso en el agua potable, para el tema del arsénico. ¿Ya? Estos apuntes los tomé de esa investigación. En el caso de Antofagasta, por ejemplo, se ha estudiado que ha habido una relación o un impacto del arsénico con el cáncer. Por ejemplo, en los años 50, la población en Antofagasta, cuando alcanzaba los 100.000 habitantes, y el abastecimiento de agua principalmente provenía del río Toconce. Se estima que tiene una concentración de 800 a 900 microgramos por litro de arsénico. O sea, muy por sobre de lo que hoy en día tenemos como umbral regulatorio. Hasta el año 1978 la población de la zona se abastecía con aguas que estaban por el rango de entre los 90 a los 860 miligramos por litro de arsénico, niveles bastante altos. Pero a partir de los años 60, cuando ya se disponía de las tecnologías para hacer más estudios sobre la salud de las personas, se observaban los primeros efectos del arsénico en la salud pública, efectos vasculares, por ejemplo, respiratorios y lesiones en la piel. Todavía no se hablaba de cáncer en esa década. Ya por el año 1970 apareció la norma chilena 409 de agua potable y se estableció el primer límite máximo permitido a 120 miligramos por litro de arsénico en el agua. Y ese mismo año también se construyó la primera planta de abatimiento de arsénico en Antofagasta, que es la planta Salar del Carmen, con una capacidad de abatimiento de 110 microgramos por litro. Ya avanzando hacia el año 84, la norma chilena de agua potable se actualizó en este parámetro y se estableció un umbral de 50 microgramos por litro como máximo. Debido a esto, ese mismo año, la planta Salar del Carmen se tuvo que ampliar y modernizar para llegar a un umbral de abatimiento de 40 microgramos por litro. En los años 90 se observaba y se empezó a investigar sobre un aumento en las tasas de cáncer pulmonar en relación a la media nacional en Antofagasta. Se vio que había una correlación y se empezó a estudiar mucho más este tema del arsénico.
En el 2003 se modificaron las condiciones de operación del proceso de remoción de arsénico en la misma planta que les mencionaba, para abatir y bajar los niveles a 10 microgramos por litro. Y recién en el año 2005, hacia el 2015, se lograron, y ya hoy en día es así, gradualmente se logró llegar a niveles y que la población en general se abastezca con agua que esté por debajo de los 10 microgramos de arsénico. Así que esa es un poquito la historia del arsénico en Antofagasta y de los estudios que se han realizado. Bueno, acá, por ejemplo, hay otra, el gráfico representa, por ejemplo, compara el cáncer broncopulmonar y el cáncer a vesícula. Acá, por ejemplo, la curva que está más arriba es la segunda región, y más abajo, entre el año 1950 y 1993, eh, se ve que los niveles de mortalidad por cáncer en la segunda región son mucho más altos en relación al resto del país. Lo mismo con el cáncer de vesícula. O sea, la incidencia de cáncer es eh, acá también se ve una curva, una tendencia mucho más alta de cáncer de vesícula en la segunda región. Y acá vemos una evolución de la concentración de arsénico en el agua potable de Antofagasta. Por ejemplo, vemos que desde el año 50, donde los niveles eran altísimos, 860 microgramos por litro, hasta la fecha se ha logrado, cómo ha evolucionado el abatimiento de este parámetro. Bueno, hay que pensar que en esa época no se disponía de las tecnologías apropiadas para todo eso. Recién en los 70 se logró instalar la primera planta de abatimiento. Ni siquiera habían estudios en relación al arsénico. Bueno, hecha esta introducción, ahora los voy a llevar a las tecnologías que el mercado tiene disponibles para poder medir este parámetro apropiadamente, tanto en campo como en laboratorio y en terreno. Bueno, acá me cuelgo de una frase que es aplicable a muchas cosas, no tan solo a temas analíticos, que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, también esa es la importancia de por qué tener instrumentos para la medición. Para la medición de arsénico, Simtech ofrece dos tecnologías, dos tipos de tecnología. Tenemos el método amperométrico, voltamperométrico, y el método colorimétrico. Ambos tienen diferentes aplicaciones. Ya acá cuál es la metodología que voy a ocupar va a depender de cuál es el nivel de exactitud que voy a requerir de mi medición y las condiciones que tengo también de laboratorio o de terreno para llevarlo a cabo. Les voy a explicar un poco la diferencia entre cada uno. Bueno, este equipo se los presento del Arsenator. Es un equipo de fabricación inglesa que mide por colorimetría las concentraciones de arsénico en un rango de 2 a 100 partes por billón, o microgramos por litro. Tiene un tiempo el tiempo de análisis es aproximadamente de 20 minutos, y básicamente me entrega la concentración de arsénico total y me permite hacer una medición rápida. Esos son un poco los dos grandes beneficios que tiene este equipo. Viene suministrado en una maleta con los filtros y los reactivos para hacer el ensayo. Bueno, básicamente, ¿cómo funciona? Yo tengo en un matraz Kitasato, tengo una cantidad de muestras, le adiciono unos reactivos indicadores que lo que van a hacer es llevar el arsénico a su forma, a un estado gaseoso, y arriba tenemos un filtro negro y un filtro rojo que se alcanza a ver acá, que lo que va a hacer es atrapar el arsénico gaseoso
Después yo cuando retiro este filtro, que parece como una pequeña llave, yo lo introduzco acá en la rendija del fotómetro y me va a entregar el resultado en forma digital, directamente. El método, si bien dura más o menos, me demoro entre 25 y 30 minutos en obtener un resultado, es fácil de llevar a cabo. Lo puedo hacer en campo, lo puedo hacer en laboratorio. A diferencia de este otro método, si bien, bueno, puede medir desde 2 partes por billón, a diferencia del siguiente método que les voy a presentar, tiene un procedimiento de ensayo mucho más elaborado, pero me va a permitir medir menos concentración. Ya. El siguiente equipo es el PDB 6000 Plus. Este equipo también es de fabricación inglesa, de nuestro representado Modern Water. Este equipo ocupa otro tipo de tecnología, que es la medición voltamperométrica. A diferencia del anterior, este equipo me permite medir trazas de otros metales. Por ejemplo, yo podría medir arsénico, hierro y manganeso con el mismo equipo, utilizando los accesorios correspondientes, pero también me brinda un límite de detección más bajo. O sea, acá yo puedo medir desde 0,5 microgramos por litro, a diferencia del Arsenator, que me permite medir a partir de 2. La técnica más específicamente se denomina voltamperometría de redisolución anódica. La voltamperometría es una técnica de la familia electroquímica, como la medición de pH, por ejemplo, que también es de esa familia de métodos de medición, que combina el voltaje y el amperaje para poder obtener un resultado. Ya les voy a explicar más en detalle en qué consiste y cómo funciona este tipo de celda electroquímica. Pero en definitiva, la capacidad de medición que tiene este equipo, por ejemplo, puede medir todo esto que está acá marcado en verde, el cromo, el manganeso, el cobalto. Todos estos metales se pueden determinar con este equipo. Otros métodos, los que están en amarillo, como el estroncio, por ejemplo, el titanio, el aluminio, están disponibles en la literatura y se podrían adaptar para poder medir en este equipo también. Pero los que están en verde ya vienen, en la curva de calibración ya viene integrada en el equipo. Bueno, el rango está expresado, como es un voltímetro, el rango de medición está expresado en voltaje. La sensibilidad está expresada en amperaje, es de 2 nanoamperes. Porque lo que hace después el equipo es convertir la medición de voltaje, de amperaje en concentración, y el voltaje lo que me permite es identificar qué metal estoy midiendo. Respecto al reporte de resultados, me entrega una curva de medición, la concentración del elemento y los datos históricos de la medición. La calibración se realiza con un estándar de arsénico, que se puede encontrar de forma comercial en algunos distribuidores. Y los límites de detección que me entrega el equipo, como les decía, bueno, me puede medir también las diferentes formas del arsénico. Yo lo puedo medir como arsénico total, como arsénico más 2, como arsénico más 3. Perdón, como arsénico más 3, como arsénico más 5. Desde niveles que van desde los 5 microgramos por litro. Respecto al hierro y el manganeso, el equipo me permite medir desde los 5 miligramos por litro para el caso del hierro y para el manganeso desde los 2 microgramos por litro. Bueno, lo que les comentaba antes, cómo funciona este método voltamperométrico, ¿en qué consiste? Básicamente son 3 electrodos. Aquí lo que se ve en pantalla es la celda del equipo y los 3 tipos de electrodo que incluye. Bueno, tengo primero un electrodo de trabajo, que es el que tenemos representado aquí en rojo, un electrodo de platino y un electrodo de referencia. El electrodo de trabajo lo que hace es medir o indicar a través del voltaje, atrae el metal que se quiere analizar. O sea, los metales se atraen a este electrodo rojo, al de trabajo. El electrodo de platino lo que hace es transportar la corriente.
y el electrodo de referencia me genera un potencial estable conocido. Bueno, ¿cómo se comunica esto con la muestra? El electrodo de trabajo que está en rojo atrae el metal que se quiere analizar y me permite identificarlo. Después se aplica, el electrodo azul aplica una corriente que es medida como amperaje, que me va a disolver ese metal desde el electrodo de trabajo. El amperaje aplicado es proporcional a la disolución del metal atraído por el electrodo de trabajo. Por lo tanto, lo que me va a indicar el electrodo de corriente de platino me va a indicar la concentración del metal, mientras que el electrodo rojo, que es el que mide voltaje, me va a identificar cuál de todos los metales es el que estoy midiendo. No sé si se habrá entendido bien la explicación. Y bueno, el resultado de esto es el voltamperograma. Yo conecto el equipo al computador y a través de un software puedo ver los peaks de cada metal que quiero analizar. Puede ser más de un metal. Acá en el ejemplo podemos ver el peak de concentración para el cadmio, para el plomo y para el cobre. Bueno, cuando yo exporto los datos, el equipo, yo le trazo una línea y automáticamente me va a indicar la concentración asociada al metal. ¿Ya? Por eso aquí la curva es de corriente versus voltaje. Como les decía, este equipo me da un barrido mucho más detallado del metal que tengo. Por ejemplo, si soy una empresa sanitaria y tengo diferentes pozos o varios pozos y tengo problemas con algún metal en particular, este equipo me va a poder hacer un estudio mucho más acabado de mi agua. Y bueno, su precio es mucho más accesible en comparación a un equipo de absorción atómica que me podría también entregar las mismas prestaciones en términos analíticos. Este equipo tiene un costo mucho más accesible y una muy buena precisión. Si es que quiero hacer un estudio de las aguas subterráneas que pudiese tener en una sanitaria. Estamos hablando aproximadamente de $10.000 el valor de este equipo. Bueno, respecto a las validaciones que cuenta este método voltamperométrico, está reconocido y certificado por la EPA en Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental, por su sigla en inglés, y bueno, cuenta con diferentes aprobaciones específicas al método para lo que es medición de mercurio, de arsénico y selenio. En Europa también está validado. Y ahora les voy a hablar de un equipo para medición en línea, que ocupa los mismos métodos de medición que ya les comenté, de hecho, del mismo fabricante, Modern 4. Este es el OVA 7100. Este equipo también ocupa el mismo método de medición, pero está diseñado para medir en línea. ¿Ya? Acá pasamos de la medición puntual a la medición en continuo. Y existen dos formatos del equipo. Hay uno de celda única y otro de doble celda. ¿Cuál es la diferencia? Que el de celda única me permite ingresar medir hasta 5 muestras, hasta 5 metales en el mismo equipo. Y el de doble celda me permite medir hasta 10 metales con el mismo equipo. También puede medir a nivel de trazas con los mismos límites de detección que les mencioné anteriormente. Los métodos voltamperométricos no se ven afectados por el color ni por... Eso es súper importante porque los métodos colorimétricos es una ventaja que también tiene este método. Lo que sí hay que considerar, bueno, nosotros hemos instalado varios de estos equipos acá en Chile y algunas de las dificultades que hemos tenido en las instalaciones tienen que ver con el pretratamiento de la muestra. Porque algunos también, como algunos otros métodos, hay metales interferentes.
Entonces nosotros lo que hacemos, si un cliente está interesado en implementar una metodología de esta, es pedirles una analítica del agua completa y en conjunto con nuestro fabricante nosotros diseñamos cuáles son los pretratamientos necesarios para tener una medición sin interferentes o con la menor cantidad de interferentes posible. Y ya entre eso está un aparataje de digestión ácida, del ultravioleta o de filtración que se pueden también incorporar como adicionales a este equipo. ¿Ya? Es decir, que tampoco es llegar e instalar el equipo, es que conocer bien cuáles son los componentes que tiene esa agua. Bueno, esta foto es de las bombas peristálticas que tiene el equipo. Aquí básicamente el equipo se le asigna un intervalo de muestreo y automáticamente, de acuerdo a esos intervalos de muestreo, el equipo va a hacer ciclos de calibración y de medición por sí solo. ¿Ya? Por ejemplo, puedo tener cada 10 minutos una medición y después yo simplemente saco el reporte o lo conecto a un SCADA y puedo tener mi dato en continuo. Y aquí está lo que está al medio es la celda de medición, la celda electroquímica con los 3 electrodos involucrados. Bueno, acá les doy a conocer algunas instalaciones que nuestra empresa ha realizado. Esto es un analizador OGA que está instalado en una empresa sanitaria para la medición en agua potable. Acá hay un modelo de doble celda instalado en una empresa de minería. Se instaló con doble celda porque mide el mismo equipo mide diferentes muestras en la misma planta. Y este caso es una instalación que no realizamos nosotros, que la realizó directamente nuestro fabricante, pero me pareció interesante el caso porque acá hay un equipo que mide, bueno, se instaló en una faena minera y fue solicitado para analizar zinc, plomo y cobre con el mismo equipo y para diferentes muestras. O sea, se podría también implementar algo similar. Bueno, ahora los quiero llevar al manganeso, que es el segundo de los parámetros de los que vamos a hablar hoy día. El manganeso está presente en agua subterránea en estado divalente, como manganeso más 2, debido a la falta de oxígeno. Pero en las aguas superficiales lo podemos encontrar en varios estados de oxidación, como complejo soluble, como compuesto suspendido. Es raro que esté por sobre el umbral de 1 miligramo por litro, aunque en Chile parece que no tanto. Los efectos que tiene el arsénico en el agua, por ejemplo, en el agua potable, es que causa un sabor, puede causar un sabor desagradable, como un sabor metálico. Podría manchar la ropa también. Y los niveles normalmente en el agua, por debajo de 1 miligramo por litro, rara vez podrían producir algún peligro para la salud, a diferencia del arsénico. Respecto a la eliminación del manganeso, se puede eliminar por diversos medios. La precipitación química, ajustando pH, mediante aireación, superexploración, o el uso de resinas de intercambio iónico. Que nuestra norma chilena 409 indica que el límite debe estar por debajo, igual o superior, o sea, igual o menor, mejor dicho, a 0.1 miligramos por litro. Bueno, la medición, nosotros tenemos también medición portátil de laboratorio y en línea para el arsénico. Ahora les voy a hablar del equipo de medición en línea. Nosotros, bueno, tenemos este equipo italiano de la marca 3S. Este equipo utiliza la fotometría como método de medición, el método PAN. ¿Ya? Eso es súper importante porque el método PAN es el que comúnmente utilizan los fotómetros portátiles que he visto en la mayoría de las sanitarias. Entonces, está adaptado el mismo método de medición de laboratorio de terreno a este equipo de medición en línea.
El método PAN se caracteriza por ser estable, tiene muy pocos interferentes. Uno de los interferentes que tiene, que me pasó un caso hace un tiempo, es la dureza. Por ejemplo, si tengo altos niveles de dureza, el equipo me va a arrojar un error positivo. Y eso lo puedo... ahí es necesario agregar un reactivo que se llama sal de Rochelle, que elimina esa interferencia. Acá básicamente en el método fotométrico lo que se mide es la absorbancia proporcional a la concentración de manganeso en una muestra, a 572 nanómetros. Bueno, como todos los métodos fotométricos, este tipo de lo que hay que tener ojo es, por ejemplo, si lo quiero instalar en agua cruda o en agua tratada. En agua cruda tengo que tener ojo de que el agua no tenga una turbiedad superior a los 10 NTU, porque eso me podría interferir en la lectura. La turbiedad y el color son interferentes en los métodos colorimétricos. Y entonces, idealmente este equipo está diseñado para el tratamiento del agua potable. Bueno, básicamente el reactivo PAN se suspende en el agua mediante el uso de un tensioactivo y forma un complejo de color con manganeso. ¿Ya? La intensidad de ese color, expresada en absorbancia, va a ser proporcional a la concentración. El equipo tiene a cabo lo que estamos viendo, el compartimiento de los reactivos. También tiene unas bombas peristálticas y que va haciendo una extracción de los reactivos y una mezcla con la muestra en ciclos que yo programo. Pueden ser cada 10 minutos, cada media hora, cada una hora. Y se puede solicitar o configurar con diferentes rangos de medición. Por ejemplo, puedo medir de 1 a 200 ppd de manganeso, de 5 a 1000 ppd o de 50 o con límites de hasta 50 ppm. Ya, eso es lo que me da el método. La reproducibilidad del resultado me la puede expresar con más o menos 3 ppb o más o menos 10 ppb para el caso de los rangos más altos, cuando ocupo una celda de 16 milímetros. El resultado me lo puede expresar como partes por billón o miligramos por litro, según sea el caso. Respecto al hierro, bueno, en la mayoría de los casos, las aguas naturales contienen algo de hierro. Su presencia puede variar desde pequeñas trazas hasta cantidades más grandes, dada la actividad, por ejemplo, de contaminación de desechos de la minería. Me podría causar un aumento de los niveles de hierro. Según la EPA, para uso doméstico la concentración no debiera exceder los 0.2 ppm, y para algunas aplicaciones industriales no se puede tolerar ni siquiera un rastro de hierro. Respecto al abatimiento del hierro, se pueden utilizar resinas para ablandar el agua en pequeñas cantidades, y las resinas de intercambio iónico son más selectivas para la eliminación. Por ejemplo, si quiero eliminar la forma soluble de fierro más 2 o fierro más 3. Altas concentraciones de hierro se pueden eliminar mediante procesos químicos como la oxidación y el ablandamiento por cal o soda cáustica. Debido a los muchos medios para eliminar o reducir el hierro en el agua, el método particular empleado va a depender de la forma del hierro que esté presente y del uso final que yo le quiera dar a esa agua tratada. Y bueno, nuestra norma chilena 409 indica que los niveles tienen que estar por debajo de 0.3 miligramos por litro. Para la medición en línea de hierro, bueno, tenemos el mismo fabricante y el mismo equipo, lo que cambia es el método de medición. También tenemos disponible un equipo para medir en línea por fotometría, pero para el caso del hierro tenemos dos métodos de medición. Para los rangos altos utilizamos el método de fenantrolina, que permite medir
hasta 200 miligramos por litro, ¿ya? Dependiendo de cómo pidamos la configuración a fábrica. El principio de medición es exactamente el mismo, cambian los reactivos, como les decía. Y el segundo método es el método de ferrocina, que es para rangos bajos. Este método puede medir el fierro como fierro total, como fierro más 2, como fierro más 3. Ya depende de cómo quiera expresar el resultado y lo que quiera medir. Los rangos son expresados en ppb. Puede medir desde 2 a 250 ppb o de 9 a 1000 ppb. La frecuencia de medición también es programable y también, bueno, la duración de los reactivos en todos los casos anteriores también va a depender de la frecuencia del muestreo y también del parámetro, porque las cantidades de reactivos que se utilizan y las proporciones también son diferentes. Bueno, respecto a las instalaciones, calibraciones y mantenimiento, Simplex proporciona el servicio de mantenimiento, así como repuesto y también los montajes de los equipos. Acá hay un ejemplo de instalación. Los tres equipos que le expuse de colorimetría se instalan de la misma forma. Tenemos el set de reactivos, el analizador, una bomba que lo que hace es tomar la muestra a una frecuencia y presión controlada de la línea de agua. Y bueno, esto va a variar según dónde quiera medir. O sea, por ejemplo, hemos hecho instalaciones en agua de pozo con una bomba peristáltica o instalaciones en líneas de cañería. Los mantenimientos que necesitan estos equipos es básicamente cambios de las mangueras, porque dado los reactivos que se utilizan, se pueden ir corroyendo. Una frecuencia apropiada es cambiarlas cada 2 meses, por ejemplo. Y limpieza de la celda de medición. Como esto es una medición óptica, ¿cierto? La calidad del agua me va a generar algún tipo de incrustación, entonces eso lo tengo que limpiar con una frecuencia que va a depender de la calidad del agua. Bien. Bueno, eso principalmente con los analizadores de metales. Ahora lo voy a llevar a nuestro último parámetro de medición del día de hoy, que es la turbiedad. Bueno, la turbiedad es la propiedad óptica intrínseca que tiene cada solución. Su concentración y los niveles van a depender del tamaño, la forma y el índice de refracción de las partículas suspendidas en el agua. Muchas veces, sobre todo en las plantas de tratamiento de agua potable, de agua servida y riles, se correlaciona con los sólidos suspendidos. Pero hay que tener ojo porque la correlación no necesariamente es directa. Constituye un sitio de absorción de tóxicos y el principal problema de la turbiedad en todos los procesos es que protege a los patógenos y hace que la eficiencia de la desinfección cuando yo agrego cloro u otro desinfectante sea menor. Para lo que es agua potable en Chile, para consumo humano, las concentraciones deben ser igual o inferiores a los 2 NTU. Bueno, ¿qué recomendaciones les puedo dar a la hora de... Aquí nos vamos a enfocar netamente a la instrumentación en línea para medición de turbidez. La primera recomendación que les doy es que se fijen en el método. Existen 2 grandes métodos que nos ofrecen los fabricantes. En primer lugar tenemos el método ISO 7027 y el método EPA 180.1. Bueno, más allá de los nombres, tecnológicamente utilizan fuentes de luz diferentes para la medición de la muestra. Y ahí están las diferencias. El método EPA 180.1, por ejemplo, es el que se rige por el Standard Methods, que es de donde se sacan todos los métodos de ensayo para el agua potable, como referencia. El método EPA utiliza una fuente de luz, como fuente de luz una lámpara de tungsteno,
normalmente expresa los resultados en NTU y se recomienda para rangos que no vayan más allá de los 40 NTU, tanto en equipos portátiles como en equipos de medición en línea y de terreno. Según la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el método oficial con el que con que se debe controlar el agua potable para las empresas sanitarias es el método EPA. Así que hay que tener ojo con ese detalle. Por otra parte, el método ISO ocupa un LED infrarrojo como fuente de luz que mide 860 nanómetros. La unidad de medición normalmente utilizada es FNU, y la ventaja que ofrece este método, la ventaja práctica de las aplicaciones, sobre todo si es que están viendo en captación o en tratamiento de aguas residuales, es que él puede medir muestras coloreadas o con altos rangos de sólido. Por ejemplo, si tengo una aplicación en que el agua tiene color, no sería recomendable medir con el método EPA. Sería más apropiado elegir un equipo que mida con fuente de luz LED. Bueno, de hecho también las empresas que producen vino y cerveza utilizan turbidímetros de tipo LED para las mediciones en el producto, para medir la calidad del producto. Bueno, también mencionarles que respecto a las unidades de medición, un FNU es exactamente lo mismo que un NTU. Ya más que nada se hace esta distinción para identificar cuál es la fuente de luz que estoy utilizando en mi equipo de medición. El NTU significa unidad nefelométrica de turbiedad y el FNU significa unidad nefelométrica de formacina. Pero ambos son exactamente, en lo cuantitativo, representan exactamente lo mismo. Un NTU es igual a un FNU. Bueno, las tres grandes aplicaciones que existen son para el agua potable y cruda, para el agua residual y para el agua cruda. Ya. La primera recomendación, bueno, este equipo es de fabricación americana, ATI. La elección del equipo va a depender de... Acá les expongo tres formas de medir con el mismo equipo. Para el agua potable, este equipo, primero que todo, lo que tengo que identificar es si el agua, si voy a medir en agua cruda, por ejemplo, si esa agua viene con color o si tiene mucho sólido. Por ejemplo, si yo voy a sacar agua de río para tratar, esa agua probablemente trae muchos niveles de sólido y no me va a servir un turbidímetro con tecnología EPA, ¿cierto? Y también el nivel de sólidos y los rangos de turbiedad me van a definir cuál es el tipo de celda más apropiado para cada caso. Por ejemplo, este monitor se puede combinar con una celda de flujo. La celda de flujo es por excelencia lo recomendable para los bajos rangos de medición. O sea, en la mayoría de las aplicaciones, si no casi en todas, de agua potable tratada, yo debiera medir con una celda de flujo. Pero por otra parte también existe la celda sumergible. La celda sumergible se puede utilizar para captaciones donde los rangos son más altos. La precaución que tengo que tener es con las burbujas del agua, las burbujas que se puedan producir en el torrente de agua, ojalá insertar la sonda, ¿cierto?, en un punto donde no tenga mucha burbuja. Y bueno, esta sonda tiene esta forma, no sé si se alcanza a mover muy bien, pero el sensor es como un tubo, el sensor está como dentro de ese tubo. Y eso es porque si voy a hacer la instalación expuesta a plena luz, la luz me va a interferir en la medición. Entonces acá ATI fabrica esta celda sumergible directa en el agua que me deja el sensor como encapsulado, para que no me interfiera en mayor medida la luz del agua, la luz del sol.
Para aplicaciones donde tengo más cantidad de sólido y el sensor se me va a ensuciar, porque la idea de instalar un equipo en línea es que los operadores de la planta se dediquen a otra cosa y no estén supervisando tanto el equipo, ATI fabrica ofrecemos este sistema de autolimpieza de aire comprimido que lo que hace literalmente es soplar el sensor con aire comprimido en ciclos programados por el usuario. Esto se utiliza en combinación con las sondas sumergibles normalmente cuando hay mucha cantidad de sólido. Bueno, respecto a las especificaciones técnicas del monitor, este equipo está más diseñado para lo que son aguas potables y crudas, no para aguas residuales. Hay equipos que son más dedicados para eso, que son aplicaciones más complejas. Aparte de los 3 sensores que les comentaba, podemos pedir el equipo con método de medición ISO o de lámpara de tungsteno o con método de medición EPA de luz infrarroja. La precisión es de un 0.5% de acuerdo al rango que yo seleccione. La repetibilidad es de un 0.3%. Y también pueden medir temperatura en el rango de 0 a 50 grados Celsius. Bueno, acá les muestro una instalación que realizó nuestro equipo de un turbidímetro en línea. Esta instalación se hizo en agua de pozo acá en la quinta región, en una captación de agua subterránea. Tenía la particularidad de esta instalación es que se incorporó panel solar porque en el punto no había cómo energizar el equipo. Y también se nos solicitó, porque este punto de medición está como aproximadamente a unos 5 kilómetros de la planta. Entonces se nos solicitó también incorporar un sistema de telemetría que encendiera esta baliza que se ve acá al rincón cuando la turbiedad excediera los, si no me equivoco, 30 NTU. Entonces, bueno, además de los tecnicismos propios de la instalación del sensor, acá está, bueno, lo que se instaló fue una lanza, ¿cierto? Con el sensor y el tipo de sensor sumergible. Pero bueno, además de las especificaciones de instalación, como les decía, este equipo tiene energía autónoma y la posibilidad de poder ver los datos desde mi celular también. Con una aplicación que descarga el usuario se pueden ver los registros, los gráficos, y esta chicharra que aparte de la luz suena cuando se exceden los límites en este punto de medición. Entonces cuando la turbiedad pasa a los 30 NTU, el usuario acá nos explicaba que ellos hacían un proceso para desviar el agua a otro lado y no les perjudiquen el tratamiento. Ya básicamente un poco ese era el objetivo de este equipo. Para la medición en aguas residuales, ya dejando atrás un poco lo que es agua potable y cruda, el agua residual no se puede utilizar cualquier equipo, necesitamos algo que sea un poquito más sofisticado. Acá nosotros tenemos, hace ya 20 años, que llevamos trabajando con la marca Waisai, que se especializan en fabricar sensores de alta resistencia química para aguas residuales. Esta sonda de turbiedad, además de turbiedad, puede hacer una muy buena correlación con los sólidos suspendidos totales. Por lo tanto, me puede entregar el resultado en miligramos por litro o en unidades nefelométricas de turbidez, los NTU. Bueno, los desafíos más grandes que nos encontramos en una planta de tratamiento para instalar no tan solo este tipo de sensor, sino que otros como el de oxígeno, de pH, de RP, tienen que ver con la limpieza. Porque instalo el sensor y literalmente, bueno, si estoy viendo, por ejemplo, un reactor biológico, el sensor sí o sí en un día se me puede saturar de suciedad. Bueno, Wi-Fi desarrolló un método de limpieza ultrasónica para los sensores que dentro de todo lo que yo he visto, porque también existe la limpieza mecánica con wiper, ¿cierto? O con otro tipo de dispositivos similares.
La limpieza ultrasónica es en cuanto a tecnología, es lo más avanzado que tenemos en el mercado. Lo tenemos disponible no tan solo para sensores de turbidez, sino que también para otros parámetros como la de QO, el pH, ¿cierto? Aquí, más que explicarles cómo funciona, les voy a mostrar aquí este video cortito de cómo se limpia el sensor. Ahí vemos el sensor que está sucio con materia orgánica, ¿cierto? Y después de un minuto, gracias a la limpieza ultrasónica, el equipo prácticamente se limpia solo en un corto rango de tiempo. Bueno, el hecho de que tenga limpieza ultrasónica no significa que... Ay, perdón. Bueno, como les decía, el hecho de que el equipo cuente con limpieza ultrasónica me da una autonomía de limpieza de aproximadamente 6 meses. O sea, igual tampoco es que el usuario se tenga que olvidar totalmente del sensor, igual es que hacerle sus mantenimientos, que básicamente es limpieza con agua o con algún detergente no abrasivo. Pero el periodo de autonomía que me da sin que tenga que hacer esa limpieza es bastante de todas formas. Bueno, respecto a las especificaciones técnicas de este tipo de sensor, acá tenemos el monitor en pantalla, está una planta de agua residual, acá está la óptica. Este equipo le puede incorporar más canales de medición. Por ejemplo, puedo medir con la misma pantalla, incorporarle módulos que me permiten medir en diferentes puntos de mi tratamiento. Le puedo incorporar sensores de oxígeno ópticos, por ejemplo, para regular el funcionamiento de los sopladores, sensores de pH, sensores de DQO para la entrada y la salida de la planta, para medir la eficiencia del tratamiento. Respecto a los rangos de medición, me permite medir hasta 40.000 miligramos por litro, expresado como sólidos suspendidos totales, con una precisión del 0.015% según el rango que esté midiendo. Y las garantías del equipo son de 2 años y los servicios de instalación los proporciona nuestra empresa. También los planes de mantenimiento. Bueno, con eso finalizamos la presentación. Les agradezco por la participación. Cualquier consulta que me puedan realizar, les dejo acá mi correo electrónico. Bueno, Perfecto, muchas gracias Pablo por tu presentación. vamos a responder ahora a las preguntas del chat. ¿Aló, se escucha? Ahí sí. Sí, ahí está Javier. Ya. Javier me va a ayudar con las preguntas acá. Me cayó el audio. Ya, oye, muchas gracias por tu presentación. Consulta, mira, Luis nos pregunta si existen equipos modulares para el análisis de arsénico. Bueno, efectivamente llegó un poquitito tarde, habíamos hablado de eso, pero efectivamente sí, equipos modulares para arsénico tenemos y que miden en los límites que solicita la norma. Pregunta, ¿cómo andan estos análisis en comparación a los equipos clásicos de AA o ICP? Succión atómica o ICP. Bueno, nuestro fabricante tiene estudios en su bibliografía donde se han hecho correlaciones de los métodos voltamperométricos con los métodos de absorción atómica ICP. Bueno, guardando las proporciones también, un equipo de laboratorio, lo que se hace es una correlación, no necesariamente va a tener la misma precisión respecto a ese tipo de medición dedicada al laboratorio. Son tecnologías que tienen mucho más
que tiene mucho más niveles de exactitud y muchas otras prestaciones. Pero los estudios de correlación que hemos hecho con la voltamperometría está de hecho validado por la EPA, así que existe una muy buena correlación en eso. Si más que nada esto está pensado para empresas sanitarias, por ejemplo. Una empresa sanitaria difícilmente se va a comprar una absorción atómica para todos sus metales, ¿cierto? Porque eso es lo que ocupan los laboratorios, que es su negocio. Pero un equipo de voltamperométrico es de costo accesible y me va a permitir obtener resultados de alta precisión y hacer un estudio más acabado de mi agua. Un poco ese es el tema. Sí, de hecho, efectivamente, los equipos de medición en línea generalmente son para eso, son para tener un dato operacional y saber a dónde va mi tratamiento, en el fondo, qué tan bien estoy. Al final, los análisis mensuales que exige la autoridad es la que te indica el dato con alto grado de precisión. Entonces, pregunta también, Luis, estos análisis están incorporados en el libro Standard Method. Bueno, no sé a cuál se refería de todos, pero sí, el Standard Methods para lo que es medición de arsénico, a lo que hace referencia es a los métodos de absorción atómica. Para si la pregunta apuntaba específicamente a eso. Ahora, el equipo de voltametría es un método reconocido por la EPA, certificado por la EPA, y usa el EPA método 7063, que es de arsénico y selenio, por lo tanto se aplica. Sí, de hecho eso es parte también de lo que en una lámina creo que mencioné esa referencia. Ahí está. Otra consulta. Se me perdió, ¿dónde está la pregunta? Un segundito. El rango de medición del arsénico en microgramos por litro, ¿cuánto es? ¿En miligramos por litro? Microgramos por litro. Ese era 0,5. Se me falla la memoria en la presentación. En los voltamperométricos, desde 0,5 microgramos por litro hasta 200 microgramos por litro. Perfecto. Y un alcance que quería aprovechar, que en una lámina tú mostraste un mapa de Chile. En el mapa de Chile se indicaba que en el norte había altas concentraciones de arsénico y en el centro y en el sur no se observaba. Bueno, por información que nos transmiten nuestros propios clientes, en la zona sur ya está empezando a aparecer arsénico y en concentraciones todavía no llegando al nivel que exige la norma, pero sí están apareciendo en los pozos. Probablemente por el tema de sequía, la verdad es que no se sabe a ciencia cierta la razón, pero también ya hay que empezar a mirar tecnologías de tratamiento de arsénico ya hacia la zona sur, ya no es tan exclusivo de la zona norte. Es muy interesante tener que mirar qué es lo que está pasando con eso. Mira, no tengo más preguntas. De hecho, gracias a todos por su participación. Ahí hacen un comentario, Juan Carlos, gracias por la presentación, estuvo muy clara. Así que eso, les damos muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Pablo, por tu presentación. Y recordar que el día de mañana continuamos con las presentaciones. Se me cerró la hoja abierta, pero bueno, ahí está. Mañana nos toca dosificación automatizada de productos químicos, bombas y skid. Así que a la misma hora, a las 11 de la mañana, y los esperamos. Así que, y lo otro, esta presentación, al igual que las anteriores, van a estar disponibles en nuestra página web probablemente a fines de esta semana. Estamos terminando de editar los videos y los vamos a subir ahí para que todos puedan ver si se perdieron alguna. Muchas gracias, Pablo, y hasta mañana. Gracias a todos.